Hubo un momento en la historia en el que la muerte estaba en todas partes. No importaba quién fueras, ni tu dinero, ni tu posición, nadie estaba a salvo. Una enfermedad invisible comenzó a extenderse por Europa, y en cuestión de pocos años lo cambió absolutamente todo. Fue conocida como la peste negra, y lo que provocó fue una de las mayores catástrofes que ha vivido la humanidad. Todo empezó a mediados del siglo XIV, aunque su origen real se sitúa mucho más lejos, en Asia. Se cree que la enfermedad viajó a través de rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda, llegando poco a poco hasta Europa. El momento clave ocurrió en 1347, cuando varios barcos llegaron a puertos del Mediterráneo, pero no traían solo mercancías, también llevaban algo mucho más peligroso. A bordo, muchas personas ya estaban enfermas o directamente muertas. Cuando esos barcos atracaron, la enfermedad entró en Europa sin que nadie pudiera evitarlo. Al principio, nadie entendía qué estaba pasando. La gente empezaba a sentirse mal, fiebre alta, escalofríos, debilidad extrema, pero lo peor venía después. En el cuerpo aparecían unos bultos oscuros, hinchados y muy dolorosos, conocidos como bubones. Solían salir en el cuello, las axilas o la ingle. Eran el signo más claro de que la enfermedad había avanzado demasiado. Y cuando eso ocurría, las probabilidades de sobrevivir eran mínimas. Muchas personas morían en cuestión de días, otras, incluso en menos de 24 horas. No había cura, no había tratamiento, y nadie sabía cómo detenerlo. El miedo empezó a extenderse, incluso más rápido que la propia enfermedad. Las ciudades comenzaron a vaciarse. Las calles, que antes estaban llenas de vida, se quedaron en silencio. Casas abandonadas, familias separadas, cuerpos acumulándose sin que nadie pudiera enterrarlos a tiempo. En muchos lugares, la situación fue tan extrema que se cavaban fosas comunes, donde se enterraban decenas o incluso cientos de personas juntas. La desesperación llevó a la gente a buscar explicaciones. Algunos pensaban que era un castigo de Dios por los pecados de la humanidad. Otros creían que el aire estaba contaminado o que había sido provocado por fuerzas oscuras. Se tomaron medidas desesperadas. Se quemaban objetos personales, se aislaban ciudades enteras, se prohibía el contacto entre personas. Incluso se abandonaba a los enfermos por miedo al contagio. Pero nada funcionaba. La peste seguía avanzando sin control, viajando de ciudad en ciudad, de reino en reino. En pocos años, prácticamente toda Europa estaba afectada. Se estima que murieron más de 25 millones de personas, aunque algunas cifras apuntan a muchos más. En algunas regiones, desapareció hasta el 60% de la población. Imagínate eso por un momento, más de la mitad de la gente desapareciendo. El impacto fue brutal, no solo a nivel humano, sino también económico y social. Faltaban trabajadores, los campos quedaron abandonados, la producción de alimentos cayó en picado, y muchas ciudades quedaron prácticamente desiertas. El sistema feudal empezó a debilitarse, porque ya no había suficiente gente para mantenerlo. Todo el equilibrio de la sociedad cambió. Pero lo más impactante de todo es que nadie sabía realmente qué estaba causando la enfermedad. No fue hasta siglos después cuando los científicos descubrieron la verdad. La peste negra estaba provocada por una bacteria llamada Yersinia pestis. Esta bacteria
se transmitía a través de pulgas, que vivían en ratas. Si algo tan pequeño fue capaz de provocar una de las mayores tragedias de la historia. Las ratas viajaban en los barcos comerciales, escondidas entre mercancías, y con ellas, las pulgas y la enfermedad. Por eso la peste se propagó tan rápido. Nadie podía detener algo que ni siquiera podía ver o entender. Con el paso del tiempo, la enfermedad fue desapareciendo, aunque nunca llegó a irse del todo, pero Europa ya no era la misma. Había menos población, más miedo y una sociedad completamente transformada. La peste negra no fue solo una enfermedad, fue un evento que cambió la historia para siempre. Y nos deja una lección bastante clara. A veces, las mayores amenazas no vienen de guerras ni de ejércitos. Vienen de cosas invisibles. Cosas que no vemos. Hasta que ya es demasiado tarde.